Hola, muy buenos días, familia. ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos. Un fuerte abrazo. Bendiciones. El día de hoy es miércoles y hoy vamos a hablar sobre salud mental, salud emocional. Y vamos a comenzar dándole gracias a Dios porque nos permite estar con vida. Gracias a Dios por ello. Gracias a ustedes por su apoyo. Y pues el día de hoy tenemos un tema sumamente espectacular. A veces exagero un poco, ¿no? Tal vez hoy voy a exagerar un poquito más. Me ha parecido como una bomba termonuclear, ¿no? Por eso les aviso, exagerar un poco más. Pero realmente ha sido sumamente útil para mi vida. Recuerden que cuando hablamos sobre salud mental, pues yo he hecho mucho énfasis sobre que nosotros entremos a esa fase donde nos estemos descubriendo, nos estemos autoconociendo, para que de esa manera nos sea pues cada vez más fácil estar en conexión con nuestros pensamientos, en nuestros sentimientos y nuestras acciones. A medida que vamos descubriendo cómo somos, pues obviamente nos permite que eso sea cada vez más fácil. Y bien, descubrir cómo somos, pues obviamente significa tener que en muchas ocasiones, pues echarnos un clavado al este pasado. Y pues bueno, echarnos ese clavado al pasado, pues no nomás requiere de memoria, sino que requiere de mucho valor. Inclusive, en algunos casos, pues requiere de un profesional porque ha habido situaciones tan complicadas para algunas personas que obviamente eso puede generarles un conflicto mayor. Es decir, eso lo dicen los expertos, ¿no? Los psicoterapeutas, que a veces la psicoterapia pues puede hacer que un paciente en vez de mejorar pueda empeorar, ¿no? Pero obviamente pues empeora porque el entrar en ese proceso, ¿no? Pues no es nada fácil. Bien, por eso en todo momento yo recomiendo que si alguna persona ocupa ayuda, pues obviamente lo haga a través de un profesional de la salud mental. Aquí, estamos, pues nosotros en esa fase, y lo digo en mi persona, o sea, porque yo cuando empiezo a estudiar, estoy investigando, me emociono porque empiezo a descubrir, ¿no? Algunos comportamientos míos a mis 50 y tantos años, que digo, vaya, mira, ¿por qué soy así de esta manera? Y y empiezo a relacionarlo con mis primeros años de vida y pues me doy cuenta que actualmente he sido condicionado a vivir de una manera. Obviamente siempre la voluntad de nuestros padres ha sido que nos vaya muy bien. Sin embargo, pues nos educan a como ellos fueron educados conforme a las experiencias que ellos tuvieron. Y ahora como adultos nosotros pues tenemos otras experiencias y así estamos educando también a nuestros hijos. Y según las experiencias que hayamos acumulado, pues es la forma como los vamos a nosotros a educar a ellos. Y es aquí donde hay un punto sumamente importante. Es decir, si las experiencias que nosotros hemos acumulado durante toda nuestra vida han sido experiencias que han estado basadas en el miedo, en el abandono, en la tristeza, pues obviamente ese tipo de experiencias le dan forma a nuestra vida, la condicionan y a partir de ahí, ya con nuestro entendimiento, con la parte racional de nuestro cerebro como adultos, que se termina formando después de bueno, hasta los 25 termina por madurar el cerebro y todavía tal vez algunos años más madura por completo como hasta los 30 años. Entonces imagínense, ¿no? Entonces es cuando empiezas a revisar lo que ha sido tu pasado. Pero si no tenemos la comprensión completa de cómo funciona nuestro cerebro, pues vamos a empezar a vivir ya como adultos con una experiencia que no necesariamente nos va a ayudar para poder vivir en libertad. ¿Por qué razón? Porque el miedo
Hasta se me hace un nudo en la garganta. Hasta se me traba la garganta, ¿no? Por cierto, un saludo y una bienvenida muy especial para todos los miedosos y las miedosas. Yo ya les decía la semana pasada, ¿no? He estado reconociendo cada vez que sí he sido un ser humano con mucho miedo, solo que reprimido. También soy un ser humano que ahora ya empieza pues a llorar solo, ¿no? Solito, ¿no? Llora con más libertad, no públicamente todavía, por lo menos, pero ya entiendo que eso es natural, inclusive es necesario para que se pueda liberar, se puedan liberar las emociones, muchas emociones reprimidas. Pero el miedo es algo que a mí me ha impactado con el estudio de esta semana. Dijo, ay, Diosito, ay, papá, mamá. Digo, no le estoy echando la culpa a mi papá y a mi mamá, pero el miedo es natural, es, es parte de la vida, nos protege. Es un instinto de los más primitivos, naturales. Bueno, eso de primitivo no quiero decirlo como que viejos, ¿no? Sino como básicos para la vida. A eso es a lo que me refiero, o sea, base, el miedo. Sin embargo, que el miedo obviamente sirve como protección, pero a la vez sirve como también es es un limitante. Porque la naturaleza del ser humano es ser explorador y lo vemos nosotros en un niño. Observen a sus hijos, o sea, cuando el miedo no los tiene limitados, o sea, obviamente lo que ellos quieren es explorar. Queremos explorar absolutamente todo. Somos exploradores por naturaleza. Cuando el miedo aparece, pues obviamente, según como lo hayamos experimentado, empieza a convertirse en muchas ocasiones como una limitante. Ya tienes miedo a todo. Por lo tanto, tienes miedo a intentar todo. Y pues tal vez ese miedo sea tan grande que hasta tengas miedo a intentar recuperar tu salud. Es una ridiculez. Así suena. Pareciera ser lo que estoy diciendo. ¿Cómo alguien podría tener miedo a recuperar su salud? No lo sé, ¿verdad? Parece que es una incongruencia total que no podría ser posible. Pero imagínate, qué tan invadido puedas estar de miedo que ni siquiera que te atrevas a dar ese paso para recuperar tu salud. Ahora bien, ¿se puede identificar esto? Claro, yo sí lo he identificado en mi persona. Cuando dice, oye, vete a hacer un estudio de sangre, anda, para ver cómo estás. Yo sí siento miedo, la verdad, aunque no me duele absolutamente nada. Y no es miedo a la aguja, ¿no? Que al piquete, que algunos de ellos sí le tienen miedo al piquete, no, ya como adultos realmente, híjole, que ya no quisiéramos enterarnos, y hay gente que así vive, no, yo de todas maneras me voy a morir, así que para que cuando llegue eso, pues llega y se acabó. De alguna manera yo podría estar de acuerdo con eso, ¿no? Porque ciertamente nos vamos a morir algún día, ¿para qué nos estamos preocupando? Pero el pero aquí es enorme porque si no te quieres hacer un estudio médico, pues es porque tienes miedo y crees que si ya te dicen que estás enfermo de algo, no vas a tener la capacidad de enfrentar esa situación y poderla resolver. Ojo, mucha atención con eso, porque exactamente ese es el peligro del miedo. No es sentirlo, sino que llegue el momento de tu vida donde ya no sientas la capacidad, la confianza para poderlo enfrentar la situación, obviamente pues el miedo ahí está, ¿no? Pero enfrentar la situación y poderla superar. Y ese es lo que hace la enorme diferencia entre poder superar inclusive un cáncer o morirse. Y esa es la diferencia inclusive entre personas que son diabéticos y viven muchísimos años con la diabetes. En serio, como diabetes, así hay personas, 90 años y sí, desde los 40 como diabéticos. Y otros no.
se les diagnostica, se les dice y rápidamente se empiezan por deprimir, empiezan en vez de querer cuidar su vida, pues no sé, viven aterrados y el miedo literalmente nos va consumiendo. Vean lo que les voy a leer, hay una lista aquí, la verdad es una lista que ahí me dejó sumamente sorprendido. Por eso es que a veces no queremos enterarnos, porque nos enteramos pues, que somos miedosos y nos da más miedo. Lo interesante de esto es que el que no te quieras enterar no te libera de ello de todas maneras. El que te entere y no sepas manejar, es ahí donde yo entiendo los que no quieren saber nada. ¿Sí me explico? Porque si se enteran y les genera más miedo, pues eso acelera el proceso y te puedes enfermar más, te puedes poner grave más rápido y morirte antes, inclusive, si no, que si no te hubieras enterado. Pero si empiezas a confiar en Dios, váyanse al tema del viernes, no se lo pierdan, por favor, a confiar en ti mismo, en confiar en tu familia y sobre todo, empezar a experimentar en tu vida la otra parte, es otra parte instinta básica de tu ser que es el amor. Eso es clave para empezar a solucionar todos los problemas o todas las situaciones de salud que tienes. Vean lo que hace el miedo. El miedo, obviamente, activa desde el cerebro, ¿no? Manda señales ahí a las glándulas suprarrenales que están en la parte superior de los riñones. Y entonces se libera el cortisol, que es importante y que es necesario. ¿Por qué razón es importante y es necesario este cortisol? Porque hay otra necesidad básica que es la comida y probablemente en la antigüedad, que no había tanta comida como ahora, que se pasaba muchos días, horas sin comer, pues se libera a través del hambre, se libera cortisol y el cortisol ayuda a subir la glucosa en la sangre y la glucosa, energía para tus células, energía para que te puedas mover, para que puedas seguir caminando, puedas cazar, puedas cultivar o lo que sea, puedas conseguir comida. Por lo tanto, es indispensable el cortisol para la supervivencia. ¿De acuerdo? Es bueno el cortisol. Pero, ¿qué es lo que pasa con el miedo? Bueno, que el miedo lo activa también, porque la señal que manda es de peligro. Hay que huir, hay que correr. Viene un león, viene un dinosaurio, ¿no? No sé qué venga. Hay que correr. Entonces, pues tiene que haber suficiente energía para que puedas pelear, para salvar tu vida o para escapar. El detalle es que nosotros, en la era moderna, estamos viviendo peligros imaginarios. Muchos peligros no son reales, pero tu cerebro lo detecta como real y manda la señal y se empieza a liberar constantemente cortisol. Ese exceso de cortisol genera grasa visceral, o sea, aumento de peso. Me impactó mucho que dijera el estudio que la joroba de búfalo, ay, para ponerme yo derechito ya, ¿no? ¿Qué es eso? ¿A jorobarse también? Vean nomás, o sea, el miedo hace como que te encorves, la cara redonda como de luna llena. No siempre la vamos a traer así, pero te imagino que si hay mucho cortisol se nos arredonda la cara un poquito más, podríamos detectarlo, te podrías detectar. Obvio, aumenta el riesgo de diabetes tipo 2, o sea, no nomás es lo que estás comiendo, mucha glucosa por lo que comes, sino a través del miedo, pues se dispara el cortisol y se aumenta la glucosa en la sangre. Problemas cardiovasculares, hipertensión, infartos, accidentes cerebrovasculares, derrames, pequeños derrames, ya sea a veces en los ojos, eso es un aviso, ¿de acuerdo? Que tu sistema cardiovascular ya está siendo afectado y obviamente que estés viviendo en estrés, en ansiedad, o sea, con miedo, pues va a aumentar las posibilidades de que te ocurra un tipo de accidente cardiovascular. Bajas defensas, así que te enfermas cada rato de las gripes y de otras cosas, pues ya sabes también por qué.
Híjole, deterioro cognitivo y pérdida del sueño. Y aquí va lo más todavía. Debilidad muscular, o sea, empiezas a perder densidad muscular y osteoporosis. Válgame. Por último, depresión. Por eso es que a veces no queremos enterarnos, porque digo, ¿para qué hora me va a dar más miedo? Pero el que no te enteres no significa que no esté pasando. Solo que a la hora que te enteras, es importante que empieces a comprender el otro instinto natural que es el amor. Ya vamos a estudiar la próxima semana sobre eso, porque ahorita no nos da tiempo, pero de entrada para con el miedo y empieza a confiar en Dios, empieza a confiar en ti, permite que el amor empiece a ser parte de tu vida, date la oportunidad de experimentar, de sentir el amor, que obviamente pues por algunas situaciones vividas durante la niñez, pues tal vez nos sentimos vacíos, ¿no? Vacíos de ese amor, de padre, de madre, de familia, pero ya eres un adulto a estas alturas. Por lo tanto, primero mete la información del miedo y del amor, que son básicos para la vida, necesarios. Y número uno, que el miedo no domine tu vida. Número dos, número dos, empieza a experimentar lo que es el amor. Empieza a hacerlo. Hazlo. Date esa oportunidad. Aquí está la vida, está Dios, está tu familia y eso va a permitir que empieces a caminar en otro espacio que va a evitar que te enfermes o que recuperes rápidamente tu salud. Que tengas un excelente día. Nos vemos aquí el viernes, no te lo pierdas, sobre salud espiritual.